Hoy es martes 9 de marzo de 2021 y esta es la clase de física 321 para estudiantes de ingeniería eléctrica de la Escuela de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a dar entonces inicio a la clase. Estábamos estudiando ondas electromagnéticas y habíamos definido nosotros el vector de Poynting, que venía definido como el producto cruz del campo vectorial, del campo eléctrico con el campo magnético, dividido entre la constante mu sub 0. Ese vector de Poynting daba una idea de la energía por unidad de área, por unidad de tiempo que transmitía la onda. Entonces podemos ver entonces que el campo eléctrico y el campo magnético y el vector de Poynting forman un sistema derecho, una tríada ordenada que obedece al producto cruz, entonces E cruz B igual a S. Y que el vector de Poynting va en la dirección en que se propaga la onda. O sea, esta es la dirección de propagación de la onda, la dirección del vector S. El vector S es una función del tiempo, porque E y B son funciones del tiempo. Recuerden ustedes, no se les olvide que, pues E voy a escribir aquí E como función del tiempo, entonces E es pues un E máximo, que sería el máximo valor del campo por el coseno de Kx, suponiendo que se propaga en dirección positiva de X, coseno de Kx menos Wt. Aquí puede ser, pues, aquí puede ser, en vez de esta X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser realmente cualquiera, dependiendo en qué dirección se propaga. Y aquí también puede ser más, menos, dependiendo cuál sea la dirección de propagación, si en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces, tanto el campo magnético como el campo eléctrico son funciones del tiempo. Entonces, si yo calculo el vector de Poynting, lo que me va a dar es una función del tiempo. O sea, es decir, va a dar un coseno cuadrado, como pueden ver ustedes ahí, al multiplicar E por B. Voy a poner acá coseno y para ahorrar aquí tiempo, voy a copiar nada más el paréntesis, entendido que es lo mismo que tengo ahí arriba. Entonces, aquí va a aparecer un coseno cuadrado de Kx más menos Wt, etcétera, como función del tiempo. Pueden ver ustedes que la amplitud, o sea, el E máximo, la magnitud entonces del campo va a ser la magnitud de E por la magnitud de B, o sea, esto es el mismo E máximo que tenía yo allá, por B máximo, y esta sí es, esta magnitud, no, perdón, aquí no va E máximo, aquí va simplemente E, o sea que esta magnitud también es un coseno cuadrado, ¿verdad? Es un E máximo cuadrado por B máximo cuadrado por coseno cuadrado, o sea, por coseno cuadrado entre mu sub 0. Y que la relación entre los campos va a ser entonces C entre B. Ok, entonces al ser la relación entre los campos E igual a C por B, la magnitud del vector de Poynting, pues yo la puedo poner en términos de E, poniendo aquí E cuadrado y dividiendo entre C, o en términos de B, multiplicando por C y colocando aquí B cuadrado entre mu sub 0. Y esa va a ser entonces la magnitud del vector de Poynting. Solo la magnitud. Sabemos que la dirección va en la dirección de propagación. La intensidad I es precisamente el promedio del vector de Poynting. Ayer vimos eso. Entonces yo tenía acá que si tomamos acá
la magnitud, que va a ser entonces E cuadrado. Pero E cuadrado es E máxima al cuadrado coseno cuadrado de KX menos WT entre mu sub C. Si nosotros promediamos el coseno cuadrado, el promedio del coseno cuadrado es 1/2, y entonces la intensidad quedaría como E máxima al cuadrado sobre 2 mu sub 0 C. Si sustituyo acá E máxima por C por B máxima, la puedo poner como C entre 2 mu sub 0 B máxima al cuadrado. Entonces cualquiera de estas fórmulas les va a dar la intensidad. Es bueno que ustedes vayan ya recogiendo esta fórmula, ¿verdad? Para que la vayan teniendo a mano y puedan ustedes hacer uso de ellas a la hora del examen o a la hora de hacer la tarea. Bueno, la tarea la están terminando hoy. La densidad de energía electromagnética, U sub B, la vamos a definir como 1/2 de epsilon sub 0 E cuadrado. Esa es densidad de energía electromagnética, o sea, esa es energía por unidad de volumen, ¿verdad? Esa es energía por unidad de volumen, densidad de energía. Y la densidad de energía eléctrica, esta que está acá es la densidad de energía eléctrica, y esta es la densidad de energía magnética, U sub B, que sería 1 sobre 2 mu sub 0 B cuadrado. Entonces, si nosotros recordamos, ¿verdad? Que C es 1 entre, C cuadrado es 1 entre epsilon sub 0, mu sub 0. Entonces yo puedo poner acá, recordando que B cuadrado es E dentro de C, entonces aquí me quedaría E cuadrado, C cuadrado. Y sustituyo en vez de C cuadrado 1 entre epsilon sub 0, mu sub 0. Y entonces la densidad de energía magnética la puedo escribir como mu sub 0, epsilon sub 0 entre 2 mu sub 0 por E cuadrado. Aquí epsilon sub 0. Se cancela el mu sub 0 y quedaría como 1/2 de epsilon sub 0 E cuadrado. Esa sería la densidad de energía magnética. 1/2 de epsilon sub 0 E cuadrado. Miren que es igual a la densidad de energía eléctrica, ¿verdad? Que también es 1/2 de sub 0, epsilon sub 0 E cuadrado. Por lo tanto, si sumo las cantidades me va a quedar, bueno, también ustedes pueden poner la energía magnético-eléctrica en términos de B. Si en vez de poner B cuadrado ponen el término E igual a B por C, entonces aquí quedaría B cuadrado, y a la hora de sustituir el C cuadrado con el 1 entre epsilon sub 0 mu sub 0, quedaría 1 sobre 2 mu sub 0 B cuadrado. O sea, ambas se pueden escribir de esta manera, ¿verdad? Ambas se pueden escribir de esta manera. ¿Verdad? De esta manera se puede escribir tanto V como V. Si la sumo, lógicamente, 1/2 más 1/2 da 1. O sea que el valor de la energía total, o sea, de la densidad de energía electromagnética total, pues va a ser UE más V igual epsilon sub 0 E cuadrado, o bien B cuadrado sobre mu sub 0. Esa sería entonces la energía electromagnética total. De esta fórmula o de esta fórmula, que es la misma. La densidad de energía promedio, entonces va a ser, fíjense bien, aquí tengo yo una función del tiempo. Una función del tiempo. Esta es porque es una función del tiempo y B es una función del tiempo. O sea que aquí anda un coseno cuadrado de WT y aquí anda un coseno cuadrado de WT. Entonces, esta densidad de energía es instantánea. Por eso dice aquí, ¿verdad? Densidad de energía instantánea. Si yo quiero el promedio, entonces promedio la función U, y entonces va a ser epsilon sub 0 por el promedio de E cuadrado, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos que aquí tenemos el recordatorio, ¿verdad? Que el promedio del coseno cuadrado de teta es 1/2, al promediar acá este E cuadrado, que sería coseno cuadrado, que sería E máxima cuadrado,
coseno cuadrado de kx menos wt, solo lo voy a dejar así con el paréntesis. Entonces, al promediar solamente queda el E máxima al cuadrado y el promedio del coseno cuadrado es 1/2. Y esta sí es una constante, porque E máxima es la amplitud del campo, ¿verdad? El valor máximo que va fuera del coseno. Y entonces esta sería el valor de la energía promedio. Ok, entonces el valor de esta energía promedio también la puedo escribir como B máxima al cuadrado sobre 2 mu sub 0, si cambio acá la relación que hay entre E máxima y B máxima a través de la velocidad C. Ok. La intensidad se define como el promedio del vector de Poynting. Por acá nosotros vimos ya algo del promedio del vector de Poynting. Aquí tenemos, miren, ve, aquí habíamos visto que la intensidad era el promedio del vector de Poynting, que era entonces E máxima al cuadrado sobre 2 mu sub C, o sea, C entre 2 mu sub 0, B máxima al cuadrado. Entonces ya eso lo habíamos calculado ya la intensidad. Y entonces, si ustedes se dan cuenta de que ese promedio es C entre 2 mu sub 0, B máxima al cuadrado, pueden ver que si comparan aquí con el valor de la densidad, del promedio de la densidad de energía, entonces ustedes pueden escribir que la intensidad es la velocidad de la luz C por el promedio de la energía U. O sea, es C por U promedio. Esto que está acá. Nada más para comparar, ¿verdad? Este valor del promedio con la intensidad que ya la habíamos calculado antes, que era este valor. Entonces también una fórmula para calcular el promedio es poniendo C por U. Bueno, vamos a ver ahora un poquito lo que es momentum y presión de la radiación. Cuando la radiación electromagnética pega con una superficie, de alguna manera transfiere energía. Y entonces al transferir energía, también está transfiriendo momentum. Solo que es un momentum. Entonces, al haber un momentum, se transfiere de alguna manera una presión. Pero esa presión no es una presión en el sentido estricto de una fuerza, sino que debido a la transferencia de la cantidad de movimiento, hay una especie pues, de fuerza, de presión, mejor dicho, que se hace debido a la radiación, y a eso se le llama presión de la radiación. Entonces, el momentum nosotros sabemos que es pues, la energía total, la U total, no es la UE, no es la U chiquita, sino que es la energía total. La energía total entre C. Eso sería el momentum, la energía total entre C. Ese sería el momentum transportado a una superficie perfectamente absorbente. O sea, si la radiación llega a una superficie que es completamente absorbente, que va a absorber todo, entonces ese es el momentum total que absorbe la superficie. Fíjense bien, esa es una superficie perfectamente absorbente. Eso equivale en términos eléctricos a como que la superficie fuera un dieléctrico. Entonces, si le llega una radiación, toda esa radiación, 100%, va a ser absorbida. Entonces, ¿cuál es el momentum que está absorbiendo? O sea, imagínense que son fotones los que están pegando con la pared y entonces esos fotones están transfiriendo momentum y están transfiriéndolo todo. Y ese momentum es U entre C. U entre C. Bien, entonces, vamos a hablar ahora en términos de presión. Por eso escribí yo acá P minúscula para momentum y P mayúscula para presión. Entonces, esa presión P, esa presión P, nosotros sabemos que es una fuerza entre una área. O sea que es 1 entre el área por la fuerza, que es la derivada del momentum respecto al tiempo. Pero entonces, como el momentum es U entre C, eso va a ser la derivada con respecto al tiempo de U entre C. Esa va a ser entonces la presión, ¿verdad? 1 sobre A por la derivada con respecto al tiempo de U entre C. Más adelante vamos a ver la explicación de por qué esta es
esta es la expresión para el momentum en una superficie perfectamente absorbente. Vamos a ver el otro extremo, que es para una superficie que es reflejante completamente, o sea, que refleja todo, que sería un espejo, un conductor perfecto, que es el otro extremo. Entonces, vamos con la presión nuevamente. La presión, entonces, va a ser, nosotros sabemos que delta U en delta T es entre el área es el vector de Poynting, porque el vector de Poynting es potencia entre área. Sacando la C para afuera, du en dt es la potencia. Y entonces potencia entre área es el vector de Poynting. Por lo tanto, la presión de la radiación, o sea, miren acá, ¿verdad? Si ustedes sacan la C, aquí tienen 1 sobre C. Y aquí tienen ustedes la derivada con respecto al tiempo de U. Y aquí tienen dividiendo entre el área. Entonces, esta es potencia. Y potencia entre área es, voy a poner aquí potencia, y potencia entre área es el vector de Poynting. O sea que la presión de la radiación es el vector de Poynting dividido entre la velocidad de la luz. O sea que la presión que experimenta esa superficie perfectamente absorbente, que está absorbiendo todo el momentum que le llega, es la magnitud del vector de Poynting entre la velocidad de la luz. Por eso le puse aquí, ¿verdad? En una superficie perfectamente absorbente. En el caso del momentum transportado a una superficie perfectamente conductora, o sea, cuando hay una reflexión perfecta, el otro extremo, que es cuando toda la radiación es absorbida por la superficie, en ese caso entonces el momentum no es U entre C, sino que resulta que el momentum es U entre 2U entre C, como que si fuera el doble. Miren, ya vamos a ver la explicación adelante. Entonces aquí es 2U entre C para la presión. Por lo tanto, para el momentum. Por lo tanto, la presión de la radiación antes era S entre C, pues hoy va a ser 2S entre C. La presión ejercida sobre una superficie de reflexión perfecta. Entonces tenemos los dos extremos. La presión sobre una superficie de reflexión perfecta es 2S entre C y la presión para una superficie que es perfectamente absorbente es S entre C. ¿Qué pasa con una que es término medio? Que no es conductora perfecta ni dieléctrica perfecta, que está en una situación intermedia. Entonces va a estar el valor contemplado entre esos dos extremos, entre 2S entre C y S entre C. Vamos a ver un ejemplo después de esa situación. Lo que ocurre lo que en la práctica ocurre es una situación intermedia en la que se absorbe una fracción F y se refleja una fracción 1 menos F. O sea, parte de la radiación se absorbe y la otra parte se refleja. Entonces queda una situación intermedia. Ya vamos a ver los modelos, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí la explicación de por qué el momentum es S entre C y por qué es 2S entre C en la otra situación. Entonces el momentum, nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que cuando tenemos aquí una superficie, una pared completa, imaginemos que tenemos una pared y que esa pared es perfectamente absorbente. Entonces, si es perfectamente absorbente, los fotones que llegan acá no van a tener momentum, van a ser absorbidos toda la energía va a ser absorbida por la superficie y por lo tanto no va a haber momentum al final. O sea que el cambio en la cantidad de movimiento va a ser P final menos P inicial, o sea que va a ser en valor absoluto P sub 0. Y P sub 0 es U entre C, o sea, la energía que lleva acá entre la velocidad de la luz, ¿verdad? P sub 0.
Bien, pero cuando hay una pared reflectora, perfectamente reflectora, resulta que aquí pegan los fotones y se reflejan la misma cantidad de fotones, o sea, con la misma energía, con el mismo momentum. Llega un fotón aquí y es reflejado con el mismo momentum, ¿verdad? Con el mismo momentum, o sea, que aquí pega con U sobre C y aquí es reflejado con U sobre C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el valor absoluto de delta de P es P final menos P inicial, pero como P final es menos P inicial, esto es menos 2P sub 0. En valor absoluto es 2P sub 0. O sea que el delta de P es 2U sobre C. Entonces, esa es la cantidad de momentum, en este caso, ¿verdad? Que el cambio en la cantidad de momentum de la radiación es 2U sobre C. Ese es el cambio en la cantidad de momentum de la radiación. Por eso es que aparece el factor 2 en el caso de una pared perfectamente reflectora. Un pequeño resumen acá. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio con una rapidez C igual a 1 sobre raíz de epsilon sub 0 mu sub 0. Es en el vacío, ¿verdad? Las componentes de los campos eléctricos y magnéticos de las ondas electromagnéticas planas son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La última propiedad se puede resumir afirmando que las ondas electromagnéticas son ondas transversales. O sea, el hecho de que los campos eléctricos y magnéticos sean perpendiculares es lo que significa que las ondas electromagnéticas sean transversales. Un segundito, por favor. Hola Francisco, te llamo en un rato que estoy en clase. Te voy a llamar como a las 11, como a las 11:50. Ok, cheque. Bueno. Disculpe. Los componentes de los campos eléctricos y magnéticos de las ondas electromagnéticas planas son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La última propiedad se puede resumir afirmando que las ondas electromagnéticas son ondas transversales también, ¿verdad? O sea, E, B y S forman un trío de vectores ordenados que obedecen un producto cruz. Las magnitudes de E y B en el espacio vacío se relacionan por medio de la expresión E entre B igual a C. Las ondas electromagnéticas obedecen el principio de superposición. Esto simplemente lo que significa es que si ustedes tienen dos ondas viajando o tres ondas o cuatro ondas viajando en el espacio, el efecto neto de estas ondas se suma o se resta, dependiendo cómo están, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en los videos que están ahí puestos ya, ¿verdad? Donde se ve lo que se llama interferencia. Ok, entonces eso es en resumen. Voy a entrar a ver algunos ejemplos acá. Vamos a entrar a ver algunos ejemplos. Aquí tengo los enunciados y en otra presentación tengo la solución. Una onda electromagnética sinusoidal de 40 MHz de frecuencia viaja en el espacio libre en la dirección X, como se muestra en la figura. Inciso A, determine la magnitud de la onda y el periodo, determine la longitud de la onda y el periodo de la onda. Inciso B, en algún punto y algún instante el campo eléctrico tiene su valor máximo de 750 newton sobre coulomb y se dirige a lo largo del eje Y. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en esta posición y tiempo. Entonces, aquí tenemos nosotros una descripción. Miren, aquí tenemos que el campo está oscilando en el eje Y, el campo eléctrico, y el campo magnético en el eje Z. Y por lo tanto, E cruz B va a ir en dirección de X, o sea que la onda se propaga en dirección del eje X. Bien, entonces contestemos el inciso A. Vamos a ir aquí a la respuesta. Problema. La frecuencia son 40 MHz.
Y la velocidad es 3 por 10 a la 8, eso está dado, es la velocidad de la luz C, es un dato fijo. El período, pues, es el inverso de la frecuencia, entonces 1 sobre 40 da 0.025 por 10 a la menos 6 segundos, o sea, 2.5 por 10 a la menos 8 segundos. La longitud de onda lambda se puede escribir como C entre la frecuencia, lo cual sería entonces 3 por 10 a la 8 entre 40 por 10 a la 6, sería 0.075 por 10 a la 2 metros, o sea, 7.5 metros. Esa sería la longitud de onda. Aquí contestamos el inciso A, ¿verdad? De este problema. Recordemos el inciso B, dice, en algún punto y algún instante, el campo eléctrico tiene su valor máximo de 750 newton sobre coulomb y se dirige a lo largo del eje Y. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en esta posición y tiempo. Entonces, vamos acá. Y es muy simple, E y B tienen que ser perpendiculares. E y B tienen que ser perpendiculares a la dirección de propagación. La dirección de propagación es la de E cruz B. De la figura, la dirección de propagación es X. Entonces, la dirección de E cruz B es la dirección de E cruz, la dirección de B es X unitario. Entonces, como me dicen que la dirección de E es Y en ese punto, entonces Y cruz, la dirección de B tiene que ser X. Para que dé entonces, esta tiene que ser la dirección Z, porque yo sé que Y cruz Z da X. Fíjense bien cómo construir el razonamiento para determinar la dirección. Voy a repetir. E y B son perpendiculares. E y B tienen que ser perpendiculares a la dirección de propagación. La dirección de propagación es la de E cruz B. De la figura, la dirección de propagación es en más X. ¿Por qué? Aquí está la figura. Miren, la dirección de propagación es en más X. Es en más X. Lo que ocurre es que los campos pueden estar. E va a estar en más Y o menos Y. Y B va a estar en más Z o menos Z. Lo que hay que determinar en ese instante es si está B en más Z o en menos Z. Eso es porque puede estar oscilando, va a estar oscilando, mejor dicho. Miren aquí en esta oscilación va en dirección de más Z, pero aquí va en dirección de menos Z. Entonces hay que saber diferenciar en cuál está en ese instante. Por eso hago todo este razonamiento, ¿verdad? De la figura, la dirección de propagación es más X, esa no va a cambiar. Entonces, la dirección de E cruz, la dirección de B es la dirección de propagación, o sea, la dirección X. La dirección de E es en Y, porque así me dice el problema. Entonces, cruz, la dirección de B tiene que ser X unitario. ¿Cuál es la forma de obtener aquí X unitario? Si yo hago Y cruz, una dirección es YZ para que dé X unitario. Ese es el razonamiento correcto. Entonces, la dirección de B es en Z. ¿Y cuál es el valor de la amplitud? Bueno, la amplitud B máxima es E máxima dentro de C. O sea que va a ser entonces E máxima, que es 750 dentro de C, que es 3 por 10 a la 8. O sea que va a ser 250 por 10 a la menos 8 teslas. O sea, 2.5 por 10 a la menos 6 teslas. Siempre los campos magnéticos son sensiblemente mucho más pequeños que los campos eléctricos. ¿Verdad? Ustedes van a notar eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, ejemplo 34.3. Estime las magnitudes máximas de los campos eléctricos y magnéticos de la luz que incide sobre esta página, debido a la luz visible proveniente de la lámpara de su escritorio. Trate la lámpara como una fuente puntual. Es importante esto, fuente puntual. Aquí hay dos palabras claves. Fuente puntual y estime. Estime, ¿verdad? De radiación electromagnética, que es 5% eficiente para transformar la energía entrante mediante la transmisión eléctrica
a energía que sale mediante luz visible. Ok. Entonces vamos a ir acá a la solución. Como es una fuente puntual, la propagación es esférica. Por eso les decía yo, ¿verdad? Que la palabra fuente puntual era clave. La propagación es esférica para una fuente puntual. O sea que los frentes de onda van a ser superficies esféricas. Entonces nosotros sabemos que la intensidad es la potencia entre el área. Y la potencia entre el área es pues el promedio de la potencia entre el área. O sea que la intensidad ya sabíamos nosotros que era la magnitud del vector de Poynting. Eso es E máximo cuadrado entre 2 mu sub 0 C, o sea, C B máxima al cuadrado entre 2 mu sub 0. La ecuación 3424 es esta. Ya la toman directamente, ¿verdad? Para la intensidad. El área de la esfera es 4πr cuadrado de la superficie esférica. Por lo tanto, la potencia entre 4πr cuadrado es E máxima al cuadrado entre 2 mu sub 0 C. Por lo tanto, E máxima va a ser la raíz cuadrada de mu sub 0 C por la potencia promedio entre 2πr cuadrado al cancelar este 4 con el 2. Y aquí viene el punto. Estime, dice. Aquí vienen las suposiciones. Yo estoy suponiendo que R son 30 centímetros, que sería la distancia de la lámpara al escritorio. La lámpara es la fuente puntual. Entonces va dirigiendo frentes de onda esféricos y la tangente, digamos, de la superficie esférica que pega con el escritorio está a 30 centímetros. Estime significa que usted puede haber puesto 35, 25 y era razonable. No hubiera sido razonable, por ejemplo, 10 centímetros, porque una lámpara que está a 10 centímetros es un poco ilógico. O una lámpara que está a 2 metros, ¿verdad? Es un poco ilógico. Entonces, por eso la estimación tiene que ser lógica. La potencia, vamos a decir que como solamente el 5% de la energía luminosa, ¿verdad? Es decir, de la energía eléctrica, es eficiente 5%, solamente esa se va a hacer energía de la radiación electromagnética. Entonces, estime otra vez, una lámpara, pues la que yo tengo puesta aquí ahorita tiene 60 watts. Entonces, eso es un valor lógico. Si usted me pone que tiene una de 75, pues se lo admito. Si tiene una de 100, se lo admito. Si a usted le gusta estar opaco y tiene una de 40, se lo admito. Pero no me voy a poner aquí 1200 watts porque sería una cuestión exagerada. Entonces sería acá 60 watts por 5 entre 100. Serían 3 watts. Entonces esa es la potencia promedio que está generando la radiación electromagnética, porque es solamente 5% eficiente para convertir a energía eléctrica. Si ese valor se va a sustituir acá, me permiten que se me vea el tiempo y voy a tomar asistencia. Voy a continuar con este problema ahorita. Solo un segundito.